Damas y caballeros, con la tinta del divorcio aún fresca, el hombre que amé más que a mi vida me arrebató la finca valorada en 10 millones de euros, el fruto de mi juventud y mi pasión. No solo me echó de casa con las manos vacías, sino que tuvo la crueldad de arrojarme a la cara una invitación de boda de un rojo intenso, con una foto de él y su amante sonriendo felices. Dijo con voz burlona: «Ven el fin de semana y felicítanos, exesposa. Ven a ver cómo es la verdadera felicidad». Me quedé allí, sintiéndome la mujer más desdichada del mundo entre los escombros de mi matrimonio destrozado. Pero cuando llegué a casa con la invitación manchada de lágrimas, mi madre no se enfadó en absoluto al verla. Simplemente esbozó una sonrisa enigmática y fría. Me dio una palmada en el hombro y dijo: «No llores, hija mía. Maquíllate, ponte guapa y ve. Mamá te va a mostrar una obra de teatro magnífica. Toda tragedia comienza con una fe ciega. Soy Isabella, diseñadora de interiores. Me enamoré a primera vista de Javier, un director de medios atractivo y talentoso. Él me mostró un mundo deslumbrante, me pintó un futuro de color de rosa. Y yo le creí. Nos casamos, y el mayor regalo de bodas que mi madre, Carmen, nos dio fue una villa en una finca exclusiva. Mi madre era una simple ama de casa que, tras perder a mi padre temprano, me había criado sola con mucho esfuerzo. Sabía que había invertido todos sus ahorros y hasta el último céntimo para conseguir ese regalo tan valioso. Por eso, valoré aún más esa casa, dedicando 3 años de mi juventud y pasión a diseñarla personalmente y supervisar su construcción, convirtiéndola en una obra de arte. Quería corresponder al corazón de mi madre y construir un hogar feliz con el hombre que amaba, pero no sabía que ese paraíso pronto se convertiría en un infierno. Tan pronto como la villa estuvo terminada y fue tasada en 10 millones de euros, Javier empezó a cambiar. Se volvió frío. Llegaba tarde a casa con frecuencia. Mi suegra, la señora Pilar, que desde el principio me había menospreciado por considerar que mi origen familiar no estaba a la altura del suyo, se volvió aún peor. Se mudó a vivir con nosotros, convirtiéndome en su sirvienta no remunerada y atormentándome constantemente con críticas. Sin embargo, el culmen de la mentira y la crueldad vino del propio Javier. Hace unos 2 meses, llegó a casa con el rostro lleno de preocupación y angustia. Dijo que su empresa estaba en dificultades y necesitaba una gran suma de dinero para evitar la quiebra. Me suplicó, diciendo que esta villa era lo único que podía salvarle. Quería hipotecarla en el banco para obtener un préstamo. «Isabella, ayúdame solo esta vez», me dijo, con los ojos llorosos, mientras me cogía las manos. «Si superamos este bache, te lo compensaré todo. Esta casa es tuya, solo necesito ponerla a mi nombre para el préstamo. Nunca la codiciaría. Como esposa que amaba y confiaba ciegamente en mi marido, ¿cómo podría soportar verle hundirse? No lo dudé ni un instante. Al día siguiente me llevó a una notaría. Sobre la mesa había una gruesa pila de documentos. Me señaló dónde debía firmar, diciendo que era un contrato de garantía de activos, un procedimiento necesario para el préstamo bancario. Preocupada por mi marido, y con total confianza en él, firmé sin leer detenidamente cada página. Ese fue el error fatal de mi vida. No sabía que, entre las docenas de páginas de ese contrato de garantía, él había insertado hábilmente un contrato de donación de bienes inmuebles. Mi firma, estampada en un estado de confusión, puso fin a mi propiedad sobre la obra en la que había volcado toda mi pasión. Una vez que logró su objetivo, su verdadera naturaleza salió a la luz. Ya no parecía triste ni preocupado. Volvió a casa, pero no solo, sino acompañado de Valeria, una influencer que yo sospechaba vagamente que era su amante. Delante de mí y de mi suegra, declaró con total naturalidad: «Quiero el divorcio». Mi suegra, en lugar de sorprenderse, sonrió con satisfacción. Resultó que todo había sido una farsa orquestada por ellos. La historia de la empresa en crisis era solo una excusa para engañarme y hacer que firmara los papeles para arrebatarme la casa. «Mírate», dijo con desprecio. «Siempre metida en casa. Eres aburrida. Ya no encajas conmigo. Valeria es mi mujer». Me quedé paralizada. En una sola tarde, lo había perdido todo. El marido que amaba, la casa en la que había puesto mi alma y mi fe en el amor. Me echaron con una vieja maleta y el corazón hecho añicos. Y para echar sal en la herida, sacó la invitación de boda de su bolsillo y la arrojó a mis pies. «Ah, casi lo olvido», dijo con una sonrisa diabólica. «Este fin de semana, Valeria y yo nos casamos, aquí mismo, en esta finca. Ven a felicitarnos. Ven a ver qué clase de mujer es la que me merece a mí y a esta casa». Me quedé de pie bajo el sol de Madrid, llorando. Sentí una humillación extrema, impotencia y desesperación. No tenía a dónde ir.
Solo pude arrastrar mi pesada maleta de vuelta a la pequeña casa de mi madre. Al verme regresar en ese estado lamentable, mi madre no preguntó mucho. Simplemente me abrazó en silencio. Llorando le conté todo. La traición de Javier y la vil trama que usó para robarme la finca. Le mostré la invitación, la prueba de mi humillación. Pensé que lloraría conmigo, que se enfadaría y maldeciría a ese traidor. Pero no. Miró la invitación en silencio y una sonrisa enigmática e indescifrable, que nunca antes le había visto, apareció en sus labios. ¿Se casan en la finca La Promesa? Preguntó con una voz extrañamente tranquila. Bien, muy bien. La miré atónita. Mamá, ¿por qué dices eso? Dejó la invitación y me dio una ligera palmada en el hombro. Sus ojos, normalmente tan amables, ahora tenían un brillo agudo y calculador que nunca había notado. No llores, hija mía, dijo con voz firme. Ponte guapa, elige tu vestido más espectacular y ve a esa boda. Te prometo que te espera una obra de teatro magnífica. Una obra de teatro realmente magnífica. Queridos lectores, si os preguntáis qué magnífica obra de teatro ha preparado la madre y cómo su hija obtendrá justicia de ese astuto exmarido, dadle a me gusta, compartid y suscribíos al canal para no perderos la emocionante y catártica continuación de esta historia. La enigmática sonrisa de mi madre, lejos de aliviar mi dolor, me dejó aún más confundida y perdida. Mi mundo acababa de derrumbarse. Había perdido al marido que amaba, la casa en la que había invertido toda mi pasión y había sido humillada hasta lo más profundo de mi ser. ¿Cómo podía mi madre estar tan tranquila? ¿Cómo podía sonreír ante la tragedia de su propia hija? Mamá, sollocé, apoyándome en su hombro. Todo ha terminado. No tengo nada. Se ha llevado hasta la casa que me regalaste. Soy una inútil. No he podido protegerla. Pensé que me consolaría, que me diría que los bienes materiales se recuperan. Pero en lugar de eso, me dio unas palmaditas en la espalda y me ayudó a sentarme. Me miró directamente a los ojos, y su mirada, habitualmente tierna, ahora tenía un brillo extrañamente afilado. Isabella, dijo, y su voz ya no era la de una madre cariñosa, sino la de alguien que tiene todo bajo control. Levanta la cabeza. Las lágrimas no solucionan nada. Quien debería estar llorando ahora no eres tú, sino ese traidor. Se fue a la cocina y me preparó una taza de tila caliente. El calor de la taza se extendió por mis manos, pero no pudo descongelar mi corazón helado. Me senté, mirando fijamente la pared blanca. Mi mente estaba en blanco. Solo resonaban en mi cabeza la imagen de Javier y Valeria sonriendo felices en la invitación y sus crueles palabras. Ven a ver cómo es la verdadera felicidad. Mi madre se sentó frente a mí. Me observó en silencio, sin decir nada. Su mirada no era de compasión, sino de paciencia, como si esperara a que me calmara por mí misma. Después de un largo rato, cuando mis sollozos amainaron, habló lentamente. Isabella, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre he ocultado mi pasado? ¿Por qué le decía a la gente que era una simple ama de casa que vivía de la pequeña pensión que dejó tu padre? La miré, confundida. No, nunca me lo pregunté. Siempre creí esa historia. Pensé que habías luchado toda tu vida para criarme, y que la villa era todo lo que tenías. Mi madre suspiró levemente y se dirigió a un viejo aparador de madera en un rincón de la habitación. Abrió un cajón cerrado con llave y sacó una caja de laca de color rojo oscuro, marcada por el paso del tiempo. La colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro no había joyas ni dinero, sino viejas fotos en blanco y negro y varios cuadernos amarillentos. Esta es mi verdadera yo, dijo con calma. Me pasó una foto. En ella, una mujer joven y elegante posaba junto a un famoso chef francés. Debajo de la foto, una inscripción decía: Carmen, ganadora del concurso internacional de maestros cocineros, París 1995. Me quedé boquiabierta. ¿Mamá? ¿Esta eres tú? Sí, asintió. Me pasó otra foto, en la que estrechaba la mano de un jefe de Estado en la inauguración de un restaurante de lujo. Luego vinieron recortes de famosas revistas de gastronomía. Todos hablaban de un nombre, Carmen, la gran dama de la gastronomía española. Mamá, tú eres, balbuceé, incrédula. Soy la fundadora y propietaria del Grupo Sabor Imperial, dijo con voz serena. Grupo Sabor Imperial. Ese nombre me golpeó como un rayo. Era una marca nacional, un imperio gastronómico valorado en miles de millones, con cientos de restaurantes por todo el país y en el extranjero. ¿Pero por qué? Por tu padre, dijo, y una profunda tristeza cruzó su mirada. Tu padre era un buen hombre, un artista talentoso. Le amaba con locura, pero nunca pudo superar mi sombra, que era demasiado grande. Mi dinero y mi fama, sin darme cuenta, mataron su autoestima y su talento. Vivió toda su vida sintiéndose inferior y culpable. Me tomó la mano.
Cuando tu padre murió, me prometí a mí misma que no permitiría que esa tragedia se repitiera contigo, mi hija. Quería que tuvieras una vida normal, que encontraras a un hombre que te amara de verdad por ser tú, no por la inmensa fortuna que heredarías. Por eso decidí vivir en la sombra y ocultarlo todo. Observé a Javier muy de cerca, continuó. Su voz se endureció. Al principio tenía la esperanza de que fuera un hombre emprendedor y bueno contigo. Pensé que quizás habías encontrado al hombre adecuado, pero todavía no confiaba del todo. La sangre de una empresaria no me permite apostarlo todo en un juego con probabilidades inciertas. Así que, dijo con voz enigmática, cuando os regalé la finca La Promesa, no os di simplemente una propiedad. ¿Qué significa ese regalo?, pregunté, todavía sin entender. Mi madre sonrió. Era la misma sonrisa fría que vi cuando miró la invitación de boda. No era un simple regalo, hija mía. Era una trampa legalmente perfecta. Y Javier, con su codicia e ignorancia, ha entrado en ella por su propio pie. Dicho esto, sacó de la caja otro dossier, encuadernado en cuero azul oscuro, que parecía nuevo. Tu verdadero regalo de bodas está aquí. Cogí el dossier de sus manos, temblando. Pesaba extrañamente, no solo por el papel, sino por el secreto que estaba a punto de descubrir. El pasado glorioso de mi madre, el imperio gastronómico del Grupo Sabor Imperial. Todo esto ya superaba mi imaginación, y ahora resultaba que mi regalo de bodas ocultaba otro secreto, una trampa. Abrí la cubierta, y lo primero que vieron mis ojos fue la frase: Contrato de donación condicional de bienes inmuebles. ¿Contrato de donación condicional?, murmuré, sin entender nada. Exacto, dijo mi madre, su voz ahora como la de una abogada experimentada. Cuando decidí regalaros la villa, hice que el mejor equipo legal del Grupo Sabor Imperial redactara este contrato. No es un contrato de donación normal, hija mía. Me señaló una cláusula impresa en letra pequeña, pero cuidadosamente subrayada. Entrecerré los ojos y leí: Cláusula 3.2. Eficacia del contrato. La eficacia de este contrato de donación y el derecho de propiedad de los donatarios, Isabella y Javier, solo se reconocerán mientras ambas partes mantengan una relación matrimonial válida, demostrada por el correspondiente certificado de matrimonio, y convivan como un matrimonio unido por el afecto. Leí la cláusula una y otra vez, y entonces una comprensión asombrosa comenzó a iluminar mi mente. Mamá, ¿qué significa esto? Significa, explicó mi madre claramente, que la propiedad de la villa está directamente ligada a vuestro estado civil, es como un hilo invisible. Mientras seáis marido y mujer, la casa es vuestra. Pero en el momento en que el certificado de matrimonio pierda su validez, este contrato de donación se anula automáticamente, y la propiedad de la villa vuelve inmediatamente a su dueña original, yo. El mundo pareció dar un vuelco ante mis ojos. Una trampa legal perfecta, un movimiento que ni el más astuto podría haber previsto. Pero él ya me engañó para que firmara la escritura a su nombre, mamá, dije, todavía preocupada. ¿De qué sirve eso? Mi madre se burló. Él es solo un director de medios mediocre. ¿Cómo podría competir en ingenio con mi equipo legal? Esos papeles que te hizo firmar, ya sea un contrato de donación o un acuerdo de propiedad, legalmente se consideran transacciones secundarias derivadas del contrato original. Para que lo entiendas fácilmente, dijo mi madre, el árbol de la propiedad de Javier creció de la raíz del contrato que yo os di. Ahora que os habéis divorciado y esa raíz ha sido eliminada, el árbol no tiene más remedio que secarse y morir. Todos los documentos posteriores carecen de valor. La casa ya no es suya desde el momento en que el juez dictó sentencia de divorcio. Ahora mismo, está viviendo ilegalmente en mi casa. Me quedé completamente atónita. Mi madre, a quien yo creía que solo sabía de cocina, poseía una mente aterradoramente calculadora y una visión de futuro. Lo había previsto todo, había preparado una vía de escape para mí desde el principio. Javier, continuó mi madre con desprecio, cometió el error fatal de los codiciosos y miopes. Se centró tanto en cómo arrebatar la propiedad que se olvidó de proteger la condición previa para obtenerla. Él mismo rompió con sus propias manos la única cláusula que podría haberle dado todo. Mi dolor pareció reducirse a la mitad, y en su lugar comenzó a brotar una pequeña y jubilosa alegría. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Le demandamos inmediatamente y recuperamos la casa? ¿Demandar? ¿Por qué tanta prisa, hija mía?, sonrió mi madre. Era la misma sonrisa fría que vi cuando miró la invitación de boda. ¿Qué gracia tendría un juicio? No tenemos que hacer nada. Simplemente sentarnos y esperar a que el pez salte solo a la red.
Cogió la invitación de boda de la mesa y la admiró como si fuera una obra de arte. Envió una invitación, ¿verdad? Dijo que quería casarse en esa misma finca. Perfecto. Cuanto más ruido haga, más humillante será su caída. Él quería la boda del siglo, y yo le daré el desastre del siglo. ¿Qué quieres decir, mamá? Todavía no podía seguir su pensamiento. ¿Contrató una empresa de catering? Sí, he oído que es una empresa de catering de lujo llamada El Festín Real. Excelente, asintió mi madre, sus ojos brillando con astucia. Entonces las cosas son aún más fáciles de lo que pensaba. No explicó más, se levantó y se acercó a la ventana. Lo que tienes que hacer, dijo, cogiéndome la mano, es secarte las lágrimas, deshacerte de toda la tristeza, ir de compras, ponerte guapa y elegir el vestido más deslumbrante. Ese día, tienes que aparecer como una reina para presenciar la caída de quienes te despreciaron. Deja todo lo demás en mis manos. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud, de júbilo y de la felicidad de saber que no estaba sola. Tenía a mi madre. Una madre que no solo me amaba, sino que era una guerrera, una verdadera reina. La invitación de boda sobre la mesa ya no era un símbolo de humillación. Se había convertido en una invitación para presenciar la caída de ese hombre. Y yo sería la espectadora en primera fila. Una vez trazado el plan de venganza, mi estado de ánimo cambió por completo. El dolor y la desesperación fueron reemplazados por una extraña expectación y emoción. Ya no era la víctima de una tragedia. Me convertí en una espectadora que esperaba una magnífica obra de teatro que estaba a punto de comenzar. Y los actores principales, Javier y Valeria, no me decepcionaron. Interpretaron sus papeles a la perfección, con una desfachatez y un ridículo impecables. Javier, habiendo conseguido fácilmente una finca de 10 millones de euros y habiéndose deshecho de mí, una espina en su costado, era como un tigre suelto en la selva. Ya no ocultaba ni se andaba con rodeos. Hizo pública su relación con Valeria y comenzó a alardear de ella en todos los medios de comunicación y redes sociales, como si quisiera gritar al mundo entero su victoria. Las redes sociales de Valeria, la influencer con cientos de miles de seguidores, se convirtieron de repente en un canal de telerrealidad que mostraba su lujosa vida en la finca La Promesa. Cada día publicaba decenas de fotos e historias. Hoy, una foto de ella posando junto a la piscina infinita con un bikini de marca con la leyenda «Paz en mi rincón del paraíso». Mañana, una foto de un desayuno servido en el balcón, tan bonito como en una revista, acompañada de la exclamación. Cuando te levantas cada día y la persona que amas te ha preparado un desayuno así, ¿se puede ser más feliz? Al ver esas fotos, solo podía reírme con sorna. Ese paraíso del que disfrutaba había sido cuidado por mí, ladrillo a ladrillo, brizna de hierba a brizna de hierba. Ese desayuno del que presumía probablemente lo había comprado Javier a toda prisa fuera, porque él no sabía ni hervir un huevo. Pero el culmen de la ostentación fueron las publicaciones sobre los preparativos de su boda del siglo. Javier, como director de medios, movió todos sus hilos para convertir esta boda en un gran evento publicitario. Invitó a periódicos online de cotilleos y a bloggers famosos para que la cubrieran. No escatimó en gastos, invirtiendo enormes sumas en contratar a los mejores proveedores de servicios. El vestido de novia de Valeria sería diseñado a medida por un famoso diseñador francés. Las alianzas serían un par de anillos de diamantes de edición limitada de Tiffany Co. Y el banquete, por supuesto, se celebraría en el jardín de la finca La Promesa con cientos de invitados VIP, servido por la empresa de catering real, El Festín Real, como Javier declaró con orgullo en una entrevista. Cada vez que se publicaba un artículo, cada vez que se compartía una imagen, era como otro cuchillo clavado en mi corazón. Pero ahora ya no me dolía. Al contrario, me hacía sentir más satisfecha. Cuanto más ostentosos y ruidosos fueran, más miserable sería su caída. Mientras tanto, mi madre y yo llevábamos una vida tranquila. Mi madre me llevó a uno de sus áticos en el centro de la ciudad. Un lugar con alta seguridad y completamente privado. «Descansa aquí», me dijo. «Tu único trabajo ahora es ponerte realmente guapa, realmente radiante». Contrató para mí al mejor equipo de expertos. Un nutricionista, un entrenador personal, un especialista en cuidado de la piel. Comencé un régimen científico de ejercicio y dieta. Leí libros, escuché música, aprendí más sobre arte. No solo me estaba recuperando físicamente, sino que estaba reinventando toda mi alma. A veces, viejos amigos comunes me enviaban artículos sobre Javier y Valeria, añadiendo palabras de consuelo y ánimo. Olvídalo. Ese tipo de persona no te merece. Me da asco ver a esa niñata, qué amante más descarada. Yo solo sonreía y les daba las gracias.
No sabían que no necesitaba su compasión. Estaba esperando otra obra de teatro. Ebrio de victoria, Javier había bajado la guardia por completo. No se preguntó en absoluto por qué había desaparecido tan silenciosamente. Quizás pensó que estaba tan dolida que había aceptado mi destino y me había escondido en algún lugar para lamer mis heridas. Tampoco sospechó en absoluto de la empresa de catering que había elegido. La fama y el precio exorbitante del festín real le hicieron creer que era la elección perfecta para demostrar su estatus. No sabía que estaba poniendo el cuchillo más afilado en manos de su enemigo. Su farsa de ostentación se volvió cada vez más ridícula. Valeria incluso hizo un video de house tour, presumiendo de cada rincón de la villa, presentando los muebles que yo había elegido personalmente como si fueran el resultado de su exquisito gusto. En la sección de comentarios, miles de personas la elogiaban, pero algunos de mis amigos que habían visitado la villa reconocieron la verdad. ¿Ese jarrón de cerámica no lo eligió Isabella? Esa disposición me resulta familiar, es exactamente el estilo de Isabella, pero esos comentarios fueron borrados rápidamente. Querían borrar todo rastro de mí, hacer como si nunca hubiera existido en esa casa. Pero no sabían que el alma de esta villa, y el alma de la obra que estaba a punto de comenzar, estaban en manos de otra persona. Las oficinas del Festín Real estaban situadas en la última planta de un lujoso edificio en el corazón de Madrid. Javier y Valeria entraron con la cabeza bien alta, como si fueran clientes VIP. Fueron conducidos a una sala de reuniones privada con paredes de cristal que ofrecían vistas a toda la ciudad. Entró una mujer de mediana edad con un impecable traje negro y el pelo recogido. Era Lasra Castro, la directora de operaciones del Festín Real, y una de las manos derechas más competentes de mi madre. Señor Javier, señorita Valeria, buenos días. Sonrió profesionalmente Lasra Castro. Es un gran honor para nosotros servir en su boda del siglo. Buenos días, Ra Castro, dijo Javier estrechándole la mano con aire de suficiencia. Conoce la reputación de El Festín Real. Mi boda tiene que ser la mejor en todo, la más perfecta. El dinero no es un problema. Por supuesto, asintió Lasra Castro. Ese es nuestro lema. ¿Qué ideas tienen para el menú del banquete? Valeria, que había estado callada hasta ahora, abrió la boca con voz melosa. No estoy muy familiarizada con la cocina española. Estoy acostumbrada a la comida occidental. El menú tiene que ser realmente lujoso, lleno de cosas como langosta de Alaska, buey de Kobe, foie gras francés. No estoy acostumbrada a la comida rústica como los callos o la fabada. Miró de reojo a Javier como si quisiera lanzarle una indirecta a mí, su rústica exesposa. Javier asintió con aprobación. Así es, mi Valeria tiene un gusto muy refinado. Castro, preparen el menú más exclusivo. Mis invitados son todos gente de estatus. No podemos decepcionarlos. Lasra Castro solo sonrió de forma significativa. Anotó todas sus peticiones en su cuaderno. Sí, entendido. Les prometo que prepararemos un menú especial que les brindará a ustedes y a todos sus invitados una experiencia gastronómica inolvidable. Después de despedir a Javier y Valeria, Lasra Castro hizo una llamada inmediatamente. Presidenta, el pez ha picado. Al otro lado de la línea, mi madre, Carmen, estaba sentada en su estudio, bebiendo un té. Sonrió levemente. Bien, procede según el plan. Advierte al equipo de cocina que preparen el menú de la forma más especial. Sí, entendido. Pero, presidenta, dudó Lasra Castro, ¿no afectará esto a la reputación del Festín Real? ¿Reputación? Se rió mi madre. ¿Qué significa la reputación de una filial comparada con el honor de mi hija? Además, esto no es una destrucción. Es una performance de arte culinario. Les vamos a enseñar a qué sabe la verdad. Y así, se elaboró un plan detallado. Mi madre, la gran dama de la gastronomía española, redactó personalmente el menú secreto. No necesitaba estar presente, pero todas sus órdenes se transmitían y ejecutaban de forma absoluta. Llamó al chef más talentoso de la cadena de restaurantes del Grupo Sabor Imperial, un maestro de la cocina tradicional capaz de convertir el plato más humilde en una obra de arte. Tu misión esta vez, le dijo, no es hacer que sepa bien, sino que sepa muy auténtico. El sabor de la mentira y el sabor de la cuenta a pagar. Todos los preparativos se llevaron a cabo en secreto. Javier y Valeria seguían convencidos de que tendrían un banquete real. Unos días antes de la boda, el Festín Real les envió un menú falso, lleno de nombres rimbombantes en francés. Fuelle gras a la plancha con salsa de higos, langosta al horno. Asintieron satisfechos al ver el menú, sin saber que detrás de esos nombres se escondía una verdad completamente diferente. Estaban demasiado embriagados por la victoria, demasiado arrogantes para tener la más mínima cautela.
No sabían que esa arrogancia los estaba convirtiendo en marionetas en manos de mi madre. En los días que siguieron a esa fatídica reunión con la empresa de catering, mi mundo cambió por completo. Ya no pasaba las noches llorando ni me despertaba por las mañanas con un sentimiento de vacío y desesperación. El dolor seguía ahí, como una herida profunda que nunca sanaría del todo, pero ya no me dominaba. En su lugar, ardía un nuevo sentimiento, una llama que había surgido de las cenizas de la traición, la determinación. Ya no era Isabella, la esposa débil y abandonada. Poco a poco me estaba convirtiendo en la hija de mi madre, Carmen, la gran dama de la gastronomía española. Una mujer que nunca permitiría que nadie más decidiera su destino. Mi madre no solo me había dado un plan de venganza, sino algo mucho más importante. Me había devuelto mi autoestima. No dejes que tus lágrimas caigan por alguien que no las merece, hija mía, me dijo. En lugar de llorar, convierte el dolor en fuerza. Levántate, mantén la cabeza alta y muéstrale al mundo que sin él, vives 10.000 veces mejor. Y eso fue lo que hice. Comencé un proceso de transformación, una reinvención de mí misma, tanto por dentro como por fuera. El lujoso ático de mi madre ya no era un refugio para mi tristeza. Se convirtió en mi centro de entrenamiento personal. Cada mañana, en lugar de acurrucarme bajo las sábanas, me levantaba a las 5 de la madrugada para practicar yoga con mi madre en la terraza, respirando el aire fresco de la ciudad y sintiendo como una nueva energía llenaba mi cuerpo. Después pasaba 1 hora en el gimnasio privado bajo la supervisión del mejor entrenador personal. Cada gota de sudor no solo me devolvía la figura, sino que también lavaba las preocupaciones y la amargura acumuladas durante mucho tiempo. Mi dieta también cambió por completo. Mi madre, con sus conocimientos de experta gastronómica, diseñó personalmente para mí una dieta nutritiva que no solo era saludable, sino que también ayudaba a mejorar mi piel y mi figura. Ya no me saltaba comidas ni comía cualquier cosa. Aprendí a cuidar mi cuerpo, a amarme a mí misma, algo que había olvidado por completo en los últimos 3 años. Pero el mayor cambio no fue físico, sino mental. Mi madre no me dio ni un segundo para sumirme en pensamientos negativos. Me llevó a exposiciones de arte, a conciertos de música clásica. Me presentó a sus amigas, empresarias de éxito, artistas talentosas. Entré en contacto con un mundo completamente diferente, un mundo de conocimiento, creatividad y mujeres fuertes e independientes. Escuché sus historias, aprendí de sus experiencias, y poco a poco me di cuenta de que el mundo de una mujer no puede girar únicamente en torno a un hombre. Era un mundo mucho más amplio y colorido. Y mi madre me llevó con su mejor amiga, la famosa diseñadora de moda, la señora Montes. Montes, le dijo, ayuda a esta niña a reencontrarse a sí misma. Créale un atuendo que la transforme de Cenicienta a una verdadera reina. La señora Montes me miró con la mirada penetrante de una artista. No preguntó por mi pasado, simplemente observó en silencio mi mirada, mi forma de andar, incluso mi forma de sentarme. Carmen, dijo, no te preocupes. Esta niña no es Cenicienta. Siempre ha sido una princesa, solo que ha olvidado por un momento dónde dejó su corona. Durante la semana siguiente, pasé la mayor parte del tiempo en el estudio de diseño de la señora Montes. No solo me probó vestidos, sino que me enseñó sobre estilo, sobre cómo combinar prendas, sobre el lenguaje de la moda. Me dijo que la ropa no es solo para cubrir el cuerpo, es una declaración de quién eres. Elige un color que cuente tu historia ahora mismo, dijo. Y elegí el rojo rubí, el color del poder, del encanto, de la pasión y de la venganza. El vestido de noche estuvo listo el día antes de la boda. Cuando me lo puse y me miré en el espejo, no me reconocí. El vestido de seda de satén de alta calidad se ajustaba perfectamente a mi cuerpo, realzando cada curva que había conseguido con el ejercicio. Un atrevido escote palabra de honor, una espalda profundamente escotada y una abertura alta. Ya no era la imagen de la dócil y sencilla Isabella. La mujer en el espejo era una persona completamente diferente. Seductora, misteriosa y con un aire de autoridad. Magnífico, admiró la señora Montes. Isabella, no tienes que hacer nada. En el momento en que entres allí, ya habrás ganado. Sonreí. Estaba lista. Ya no sentía miedo ni resentimiento. Solo una extraña calma. No iba allí a arruinar una fiesta ni a recuperar lo perdido. Ese amor, esa persona, ya no valían la pena. Iba allí como una espectadora especial, para ver una obra de teatro y para poner fin oficialmente a mi pasado. Le demostraría a Javier, a Valeria y a toda su familia cuán espléndida y fuerte había renacido la mujer que habían desechado cruelmente. Ese fin de semana, el cielo de Madrid estaba despejado y soleado.
como si quisiera realzar aún más la boda del siglo de Javier y Valeria. La finca La Promesa, en la que había puesto toda mi pasión, ahora estaba decorada de forma ostentosa, pero con un estilo completamente diferente. El ambiente refinado y acogedor que yo había intentado crear había desaparecido, reemplazado por un lujo exagerado y opulento. Miles de rosas blancas y rosas formaban un arco de flores gigante. Cintas de seda blanca colgaban por todas partes. Y en el centro del jardín se había erigido un gran escenario con una enorme pantalla LED donde se proyectaban en bucle las románticas fotos de boda de los novios. Todo era perfecto. Una perfección ostentosa por fuera, pero vacía por dentro. Desde el mediodía, coches de lujo comenzaron a llegar en fila. Los invitados eran todos personalidades influyentes del mundo de los negocios y el entretenimiento. Los periodistas y la prensa también se congregaron en la zona de prensa, listos para capturar cada momento de este evento tan sonado. Los protagonistas de la fiesta, Javier y Valeria, aparecieron como un príncipe y una princesa de cuento de hadas. Valeria llevaba un vestido de novia de una marca famosa, con miles de diamantes brillantes. Su rostro estaba perfectamente maquillado y su sonrisa feliz era incontenible. Se aferraba al brazo de Javier, paseando de mesa en mesa, recibiendo felicitaciones y miradas de envidia. Estaba en la cima de su vida. Había conseguido un marido rico, la boda de sus sueños y una finca que millones envidiarían. No sabía que todo aquello era un castillo de arena, a punto de ser barrido por un tsunami. Javier también estaba ebrio de victoria. Se veía elegante y seguro de sí mismo. Haberse apoderado de la finca y casarse con una nueva esposa guapa y rica le hacía sentirse como un rey. Quería que todos le adularan y le envidiaran. Había olvidado por completo mi existencia, o quizás intentaba olvidarla deliberadamente. Para él, yo era un error del pasado, una mancha que había sido limpiada. Mi ex-suegra, la señora Pilar, también vestida con un elegante traje de chaqueta, iba de un lado a otro, presumiendo de la nueva nuera que sí era digna de su hijo. «Mirad, así es como debe ser la esposa de mi hijo», decía con orgullo a sus amigas. «Guapa, capaz y sabe cómo tratar a la gente. Es una bendición para nuestra familia». No sabía que la bendición de la que presumía estaba a punto de convertirse en una catástrofe. La ceremonia de la boda transcurrió sin problemas y a la perfección. Intercambiaron los anillos, cortaron el pastel y brindaron con champán. Los aplausos no cesaban. Javier tomó el micrófono, su voz llena de una falsa emoción. «Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros hoy. Hoy soy el hombre más feliz del mundo porque me he casado con la mujer más maravillosa, Valeria». Se volvió hacia la novia y le dio un beso en la frente. La sala entera estalló de nuevo en aplausos y vítores. Los flashes de las cámaras no paraban de disparar, inmortalizando su momento dorado. Estaban en la cima de la plenitud, de la victoria, y ese era el momento perfecto. Y entonces el maestro de ceremonias anunció: «Y ahora, damas y caballeros, levanten sus copas y prepárense para disfrutar del banquete real preparado por la mejor empresa de catering de Madrid, el Festín Real». Esa fue la señal. Yo, que hasta ahora había estado sentada tranquilamente en el coche aparcado fuera, observándolo todo en secreto, sonreí levemente. Su obra de teatro había terminado, y ahora era el momento de que comenzara la obra de mi madre. Siguiendo las órdenes, docenas de camareros con uniformes blancos salieron lentamente de la zona de la cocina, llevando con respeto bandejas de comida cubiertas con tapas de plata. Todos estaban expectantes. Se preguntaban qué manjares se servirían en una boda tan lujosa. Langosta, bogavante o quizás algo exótico. Javier y Valeria también miraban al equipo de servicio. Una sonrisa de satisfacción todavía permanecía en sus labios. Estaban listos para recibir la admiración y los elogios de sus invitados, y las tapas de plata se levantaron al unísono. Pero lo que apareció debajo no fue ni langosta ni buey de Kobe. El lujoso espacio del banquete se llenó de repente de un aroma muy característico, intenso, terrenal y completamente fuera de lugar en ese entorno. Era el olor de los callos a la madrileña acompañados de morcilla frita. En el instante en que las tapas de plata se levantaron al unísono, el lujoso espacio del jardín de la villa se sumió en un silencio atónito. La música melódica de fondo se volvió de repente incongruente, y las risas se apagaron. Cientos de invitados, vestidos con sus elegantes trajes de noche y smokines, miraban con una expresión indescriptible los platos que acababan de ser colocados en sus mesas. No había langostas rojas de Alaska, ni fragante buey de Kobe a la parrilla, ni grasiento foie gras francés. En su lugar, ante ellos, se encontraban los platos más castizos que uno pudiera imaginar. Platos que probablemente nunca en sus vidas habrían imaginado ver en la boda del siglo. Sobre los platos de porcelana blanca inglesa con delicados bordes dorados,
se presentaban unos artísticos callos a la madrileña. Junto a las tiras de callos y chorizo, se disponían cuidadosamente trozos de morcilla frita y jamón serrano. Pero lo que causó la impresión más fuerte, lo que se apoderó del olfato de todos, fue el propio guiso. Un potente plato de callos, con su olor característico, impregnaba el aire. Para los gourmets, era un aroma que representaba el alma y el espíritu de Madrid, pero en un salón de bodas tan lujoso, era un desastre olfativo. El intenso olor de los callos se abrió paso sin piedad por cada rincón del jardín, mezclándose con el perfume Chanel número 5 de las señoras para crear la combinación de aromas más extraña del mundo. Pero eso no era todo. Junto a los reales callos a la madrileña, había platos rebosantes de morcilla frita. Platos típicos de cualquier tasca, la quinta esencia de la gastronomía callejera, servidos respetuosamente en las mesas de una boda de millones de euros. Tras unos segundos de estupefacción, los invitados comenzaron a mirarse unos a otros. Lo que al principio eran solo susurros, empezó a convertirse en un murmullo creciente. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Callos? ¿Estoy viendo bien? Dios mío, ¿qué es este olor tan terrible? Algunas de las señoras, acostumbradas a ambientes impolutos, tuvieron que arrugar la cara de disgusto y taparse la nariz. Incluso los periodistas y reporteros, invitados para escribir artículos elogiosos sobre la lujosa boda, se quedaron boquiabiertos, con las cámaras en la mano, sin saber si debían tomar fotos o no. Esto no era un simple accidente, era una humillación orquestada de forma elaborada y artística. La primera en derrumbarse fue la protagonista de la fiesta, la novia, Valeria. Estaba de pie en el escenario, con una sonrisa feliz todavía en los labios. Pero cuando el intenso olor de los callos llegó a su nariz y bajó la vista para ver la morcilla frita servida respetuosamente en las mesas, su sonrisa se congeló. Su rostro, perfectamente maquillado, pasó del rojo al pálido, y luego se quedó sin color. Ella era la influencer que siempre había construido una imagen refinada y de clase alta en las redes sociales. Siempre presumía de cenar en restaurantes con estrellas Michelin y decía que no podía comer comida de baja categoría. Y ahora, en el día más importante de su vida, bajo los focos de cientos de cámaras y las miradas de sus iguales, tenía que enfrentarse a un banquete lleno de callos y morcilla. Una oleada de vergüenza y bochorno extremos la invadió. Se sintió como si la hubieran desnudado y se estuvieran burlando de ella sin piedad. Javier, se volvió hacia él con voz quebrada. ¿Qué está pasando? Pero Javier no estaba de humor para consolarla. Él también estaba atónito. Su atractivo rostro ahora estaba rojo de ira y humillación. Había gastado miles de millones en esta gran boda para consolidar su estatus. Había movilizado todas sus conexiones. Quería que todos le admiraran y le envidiaran, pero ahora solo recibía miradas de desconcierto, risitas y un olor a callos que no se podía lavar. Su boda del siglo se había convertido en el hazmerreír del siglo. Se sintió como si le hubieran dado una bofetada caída del cielo, una bofetada invisible pero que dolía hasta los huesos. Y la sorpresa se convirtió en una ira incontenible. Estaba seguro de que alguien había intentado arruinar su boda, y esa persona no podía ser otra que yo. Isabella, esa maldita. Apretó los dientes, sus ojos inyectados en sangre. Olvidó toda imagen, todo papel. Ahora solo era un hombre enloquecido por la humillación. La ira de Javier estalló como un volcán largamente contenido. No le importaron los invitados, ni la novia que sollozaba a su lado. Su único objetivo era encontrar al responsable de este desastre y hacerlo pedazos. Bajó corriendo del escenario, con el rostro enrojecido y los ojos inyectados en sangre, buscando por todas partes. ¿Dónde está el encargado? El encargado de el festín real. ¡Que salga ahora mismo!, gritó, y su voz resonó por todo el jardín, ahogando la música y los murmullos de la gente. Todos se apartaron, asustados por la furia del novio. Inmediatamente Lasra, Castro, la mujer impecable y tranquila que Javier todavía creía que era una alta directiva, salió de la zona de la cocina. Su rostro era sorprendentemente sereno y profesional. Sí, señor Javier. ¿A qué se debe su enfado? ¿Todavía lo preguntas? Javier corrió y agarró a Lasra, Castro por las solapas. Fue un acto extremadamente grosero e incontrolado. Mira lo que habéis hecho con mi boda. Callos, morcilla. ¿Estáis locos todos? ¿Sabes cuánto he pagado por esta boda? ¿Queréis que os arruine? Lasra. Castro no mostró ningún temor. Con calma, apartó las manos de Javier y se arregló las solapas. Señor Javier, le recomiendo que se calme. Toda la comida de hoy ha sido preparada según el menú que acordamos. ¿Acordamos?, gritó Javier, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Mi menú era langosta y buey de Kobe.
¿Quién acordó este menú asqueroso con vosotros? Usted mismo, respondió Lasra. Castro con voz imperturbable. Luego hizo un gesto a un empleado para que le trajera un dossier. Este es el contrato que firmó con nosotros, y aquí está el anexo sobre el menú, con su firma al final. Abrió la última página. Allí, bajo una larga lista de platos tradicionales, estaba la firma de Javier, clara e irrefutable. El día que firmó el contrato, estaba demasiado confiado y desprevenido. Solo echó un vistazo a las cláusulas principales y firmó todas las páginas sin leer detenidamente el anexo. Había caído en la trampa más básica. ¿Es ella? Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos mirando al vacío como si me viera a mí. Estoy seguro, es esa maldita de Isabella. Se ha confabulado con vosotros para hacerme daño. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gritó como una bestia enloquecida, comenzando a buscarme. La escena era un caos total. Los invitados comenzaron a sentir que la situación se estaba poniendo seria, y algunos se levantaron y se fueron en silencio. Habían venido a felicitar, no a presenciar una farsa tan vergonzosa. Valeria, después de unos momentos de estupefacción, tampoco pudo soportarlo más. La vergüenza se convirtió en ira. También corrió, pero no para detener a Javier, sino para desahogarse. ¿Qué has hecho, Javier? Le golpeó el pecho con los puños, llorando. ¿En qué has convertido nuestra boda? En el hazme reír en un circo. Debería haberlo sabido. Casarme con un hombre con un pasado tan complicado como el tuyo seguro que traería problemas. Ahora mira, todo Madrid se reirá de mí. Cállate. La empujó Javier con fuerza, y ella casi se cae. ¿Tú qué sabes? Todo es por culpa de mi exmujer. Está aquí. Seguro que está aquí, riéndose de nosotros. Tenía razón. Estaba aquí. Pero no para reírme. Estaba sentada en un coche con los cristales tintados de negro, aparcado justo fuera de la puerta de la villa, observándolo todo tranquilamente a través de una pantalla conectada a una cámara oculta. A mi lado estaba mi madre, Carmen. Simplemente se sentó y tomó un sorbo de té, sin ninguna expresión en su rostro. ¿Es la hora, mamá? Pregunté con voz ligeramente temblorosa. Mi madre dejó la taza de té. Sí, asintió. Es hora de que la reina haga su entrada. Hizo un gesto al chofer. Las puertas de hierro de la villa se abrieron lentamente, y nuestro coche avanzó lentamente hacia el centro de la caótica escena. Todos los ruidos y las discusiones cesaron de repente. Desde los novios hasta los invitados que quedaban, todos se giraron con asombro para mirar el lujoso sedán que entraba. Sabían que el protagonista de la obra finalmente había aparecido. El Audi A8 negro de mi madre avanzó lentamente hacia el centro de la caótica escena, suave y silencioso, como una pantera negra entrando en su territorio. Se detuvo en el centro del jardín, a solo unos metros de donde los novios se habían quedado helados, justo donde las luces del escenario brillaban con más intensidad. Todos los ruidos se apagaron. Los gritos de Javier, los sollozos de Valeria, los murmullos de los invitados, todo desapareció, dejando solo el bajo zumbido del motor del vehículo y los latidos del corazón de los presentes. Contuvieron la respiración, esperando a ver quién bajaría de este lujoso coche no invitado. La puerta trasera del coche se abrió lentamente. Primero apareció un par de tacones de aguja de Christian Louboutin de color rojo rubí. La suela, roja como la sangre, era arrogante y autoritaria. Luego, una esbelta silueta con un deslumbrante vestido de noche rojo rubí. Era yo, Isabella. En el momento en que bajé del coche, todo el jardín se sumió en un silencio explosivo. Ya no era la Isabella de ayer. No era la mujer con el rostro cansado, la ropa vieja y la mirada siempre baja. La mujer que ahora estaba ante ellos era una persona completamente diferente. Mi pelo estaba recogido en un elaborado moño, revelando mi largo cuello y unos brillantes pendientes de diamantes. El maquillaje profesional había ocultado cualquier rastro de fatiga, dejando solo un rostro afilado, labios rojos y una mirada tranquila y fría. El vestido rojo rubí se ajustaba a mi cuerpo, realzando cada curva que había conseguido con el ejercicio, convirtiéndome en una llama deslumbrante que quemaba todas las miradas. Estaba erguida, con un porte elegante, en completo contraste con la desaliñada novia Valeria, con el rímel corrido a mi lado. Mi aparición, tan espléndida que no podía serlo más, fue una provocación silenciosa. Fue una bofetada directa en la cara de Javier y su familia. Isabella. Javier fue el primero en reaccionar. La sorpresa pronto se convirtió en una ira aún mayor que la de antes. Pensó que todo, desde el banquete de Cayos hasta este caos, era obra mía para arruinarlo. ¿Te atreves a aparecer aquí?, gritó, señalándome con el dedo. Maldita. Todo esto es obra tuya, ¿verdad?
¿Te has confabulado con ellos para arruinar mi boda? ¿Es porque estás celosa? Se abalanzó sobre mí como una bestia enloquecida, pero fue fácilmente detenido por el robusto chofer de mi madre, vestido con un traje negro. Suéltame. Tengo que darle una lección a esa zorra. Se debatió, soltando improperios. Mi ex suegra, la señora Pilar, también reaccionó. Después del shock inicial, solo quedó el odio y la ira. También corrió al lado de su hijo y comenzó su habitual teatro. Dios mío, miren esto, todos. Es mi exnuera, se quejó llorando a los invitados que quedaban. Después de que mi hijo la dejara, ahora vuelve para arruinar la boda. ¡Qué mujer sin orgullo! Volver tan descaradamente después de ser echada. Se nota que ha sido criada sin padres. Enfatizó deliberadamente las palabras sin padres, intentando clavar otro cuchillo en mi dolor. Pero ya no me dolía. Los observé en silencio mientras actuaban. Vi al hombre que una vez amé insultándome ahora con las palabras más soeces. Vi a la mujer a la que intenté tratar como a una madre usando ahora las palabras más viles para humillarme. Cuanto más enloquecieran, más miserable sería su caída. ¿Han terminado de actuar ustedes dos? Finalmente abrí la boca. Mi voz no era fuerte, pero era tan tranquila y autoritaria que los hizo callar a ambos. ¿Dijo usted que he arruinado su boda, señor Javier? Mírese de nuevo y vea quién está convirtiendo esta boda en el hazmerreír. ¿Soy yo? ¿O es el propio novio quien está gritando y agarrando al camarero por las solapas como un loco? Luego me volví hacia la señora Pilar. Señora, ya no la llamé madre. ¿Dijo usted que no tengo orgullo? Entonces, ¿una suegra que consiente que su hijo le sea infiel y conspira con él para engañar a su nuera y arrebatarle sus bienes tiene orgullo? Mis palabras fueron como balas que se clavaron directamente en sus rostros hipócritas. Se quedaron sin palabras, incapaces de replicar. Y dije, no he venido hoy aquí a arruinar ninguna boda. He venido aquí como una invitada. Sostuve en alto la invitación de boda de color rojo intenso que Javier me había arrojado a la cara. Fue el propio novio quien me invitó a venir a ver cómo es la verdadera felicidad. Yo solo estoy respondiendo a su invitación. Mi descaro hizo que Javier hirviera de rabia. Tú. Se quedó sin palabras. Solo pudo señalarme con el dedo. Este no es tu sitio. Vete ahora mismo. Sal de mi casa ahora mismo. ¿Mi casa? Sonreí de forma significativa. ¿Está seguro de que esta es su casa, señor Javier? Por supuesto. La escritura está a mi nombre. Vete ahora mismo, o llamaré a seguridad, grito. Ah, sí, dije con voz desafiante. Pues llámelos. Me encantaría ver a quién obedecen los guardias de mi casa. Mis palabras estallaron como otra bomba, sorprendiendo a todos una vez más. ¿Tu casa? ¿De qué estás hablando? Incluso Javier vaciló, y una vaga inquietud comenzó a invadir su mente. Justo en ese momento, desde la zona de la cocina, todavía en caos, apareció lentamente la figura de una mujer vestida con un elegante y autoritario traje de seda azul oscuro. Detrás de ella, la seguía un equipo de unas 10 personas con trajes negros y maletines, que parecían un poderoso equipo legal. Y esa mujer no era otra que mi madre. La aparición de mi madre fue como un sedante que calmó instantáneamente todo el caos. Caminaba sin prisa, y cada paso exudaba el aplomo de alguien que tiene la situación bajo control. No miró a Javier ni a la señora Pilar. Su mirada recorrió toda la sala, y todos los que se encontraron con esa mirada aguda y autoritaria tuvieron que bajar la cabeza inconscientemente. Y entonces sucedió algo inesperado. Algunos de los invitados al banquete, personalidades mayores e influyentes del mundo de los negocios y el sector inmobiliario, se quedaron atónitos al ver a mi madre, y se levantaron apresuradamente para saludarla con una respetuosa inclinación de cabeza. Presidenta Carmen, qué sorpresa verla aquí. Presidenta, ¿cuánto tiempo? ¿Sigue usted tan saludable? Señora Carmen, qué honor. Javier y su madre se quedaron completamente estupefactos. ¿Presidenta? ¿Qué presidenta? ¿Mi madre una ama de casa? ¿Por qué estos empresarios de éxito se inclinaban ante ella? Señora, la madre de Isabella, balbuceó la señora Pilar, incrédula. ¿Cómo está usted aquí? ¿Quién la ha dejado entrar? Mi madre finalmente se giró lentamente hacia ella. No se enfadó, simplemente miró a la señora Pilar con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Por qué necesito su permiso para entrar en mi propia casa? Dijo con una voz que, aunque no era fuerte, tenía el peso de 1000 toneladas. ¿Casa? ¿Su casa? La señora Pilar estalló en una risa histérica. ¿Se ha vuelto loca? Esta es la casa de mi hijo. No diga tonterías. Ah, ¿sí? Mi madre esbozó la misma sonrisa burlona que yo había esbozado antes. Hizo un gesto a uno de los hombres de su equipo legal.
El abogado se adelantó inmediatamente y abrió su maletín. Señora Pilar, señor Javier, buenos días, dijo el abogado con voz firme. Soy el abogado Alonso, representante de la legítima propietaria de esta finca, la señora Carmen. Sostuvo en alto un dossier con el sello rojo de una notaría. Según el contrato de donación condicional de bienes inmuebles número 1234, redactado el 15 de marzo del año pasado, mi clienta, la señora Carmen, donó la propiedad de la finca La Promesa a su hija, la señora Isabella, y a su yerno, el señor Javier. El abogado hizo una pausa y miró directamente a la cara de Javier. Sin embargo, la cláusula 3.2 del contrato establece claramente que este contrato solo es válido mientras el señor Javier y la señora Isabella mantengan una relación matrimonial válida. El día 7 de este mes, continuó. El Juzgado de Familia de Madrid dictó sentencia de divorcio para ustedes dos. Esto significa que la condición previa del contrato ha sido destruida, y por ley, este contrato de donación queda oficialmente anulado. La sala entera guardó silencio. Todos escuchaban las palabras del abogado conteniendo la respiración. En conclusión, concluyó el abogado, la propiedad de esta finca ha vuelto automáticamente a su dueña original, mi clienta, la señora Carmen. Cualquier documento de cambio de titularidad que el señor Javier haya hecho firmar a la señora Isabella mediante engaño con posterioridad carece de validez legal. En pocas palabras, señor Javier, usted y su familia están celebrando una fiesta ilegal en la propiedad de otra persona. No, es imposible. ¡Es mentira!, gritó Javier. Se abalanzó para arrebatar el dossier, pero fue detenido por dos de los guardaespaldas de mi madre. Todos son documentos legales, certificados por el Estado, dijo el abogado Alonso con voz fría. Si no lo cree, podemos vernos en los tribunales. Mi madre finalmente se adelantó lentamente. No miró a Javier, sino a la novia, Valeria, que temblaba con el rostro pálido. Felicidades, querida. La voz de mi madre se suavizó de repente. Valeria, ¿verdad? Eres muy guapa. Soy Carmen, presidenta del Grupo Sabor Imperial y también dueña de El Festín Real, la empresa que habéis contratado. Gracias por confiar en nuestros servicios. Otra bomba estalló. Valeria y Javier se quedaron completamente petrificados. Y como dueña de la casa, continuó mi madre. Su sonrisa se ensanchó. He diseñado personalmente el menú de hoy para agasajar a los invitados. Lleno de platos tradicionales, llenos de sentimiento, callos a la madrileña, morcilla frita. He oído que no te gusta la comida rústica. No pasa nada, pruébala. Quizás te guste. Cada palabra de mi madre era dulce pero afilada, apuñalando directamente el orgullo de Valeria. La vergüenza, el bochorno y el miedo de haberse casado con un hombre que estaba a punto de arruinarse hicieron que no pudiera soportarlo más. «No, no me caso. No me caso con un estafador como tú», gritó. Se arrancó el anillo de diamantes del dedo y se lo arrojó a la cara a Javier. Luego, agarrando su engorroso vestido de novia, salió corriendo de la finca, llorando, bajo cientos de miradas de desconcierto y los incesantes flashes de las cámaras. La obra de teatro había llegado a su fin, y la persona que había escrito el final no era otra que mi madre. La gran dama de la gastronomía española no podría haber reaparecido de una manera más espectacular. La actuación de Valeria terminó con una huida humillante, dejando solo un vacío desolador en el centro del escenario del banquete. La novia había huido, y el sueño de una familia adinerada se había desvanecido como el humo. Y el protagonista del día, el novio, ahora era solo un miserable fracasado, de pie, aturdido, entre los escombros de su engaño. Javier permanecía inmóvil, con la marca roja del anillo de diamantes que Valeria le había arrojado todavía en la mejilla. Ya no gritaba ni se enfurecía. Simplemente miraba con los ojos perdidos la sombra de la novia que acababa de huir. Luego bajó la vista hacia los platos de callos que aún desprendían su olor penetrante, y finalmente nos miró a mi madre y a mí, que estábamos en el bando de los vencedores. Probablemente, incluso en ese momento, no podía creer que todo aquello fuera real, una verdad tan dura y miserable que se le había venido encima en menos de una hora. Pero mi madre no tenía intención de darle más tiempo para digerir la verdad. Había tendido la trampa, había esperado y ahora era el momento de recoger la red. No quería que esta obra terminara a medias. Quería un final completo, una lección que aquellos que habían intentado pisotear a su hija no olvidarían en toda su vida. Después de dejar que los invitados se recuperaran durante unos segundos tras la escena de la novia, el abogado Alonso volvió a hablar. Su voz era fría y firme, sin la más mínima emoción, como un juez leyendo la sentencia final. «Señor Javier», dijo, mirando directamente al hombre aturdido, «le reitero una vez más.
De acuerdo con las disposiciones del Código Civil y el contrato de donación condicional certificado, desde el momento en que la sentencia de divorcio entre usted y la señora Isabella entró en vigor, el contrato de donación sobre la finca La Promesa quedó oficialmente anulado. Sostuvo el dossier en alto una vez más, como para enfatizar la irrefutabilidad de su efecto legal. Esto significa que todos los derechos de propiedad, uso y disposición de este inmueble han sido transferidos automáticamente a su dueña original, nuestra clienta, la señora Carmen. Cualquier acto de ocupación y uso de esta dirección por parte de usted y su familia después de la fecha del divorcio es un acto ilegal. Cada palabra del abogado era como un martillazo en la mente de Javier y su madre. La señora Pilar, que se había derrumbado en un banco, finalmente reaccionó. Se levantó tambaleándose y señaló a mi madre con el dedo. «No, es mentira. Sois todos unos estafadores», gritó hasta quedarse ronca. «Esta casa es de mi hijo. Tenemos los papeles de donación que Isabella le firmó. No tenéis ningún derecho». Mi madre solo la miró con lástima. «Señora Pilar», dijo con calma, «la ignorancia de la ley no es una excusa para eximirle de su culpa. Esos papeles que su hijo engañó a mi hija para que firmara solo tienen valor si su propiedad sobre esta casa es legítima. Pero lamentablemente, en el momento en que decidió divorciarse de mi hija, él mismo anuló esa propiedad. Se acercó y la miró directamente a los ojos. Siempre estuvo muy orgullosa de su hijo, ¿verdad? Pensaba que era listo, talentoso, que podía calcularlo todo. Pero mire, por un poco de codicia y miopía, se ha convertido en un tonto, en un don nadie. ¿Todavía está orgullosa de él? Las palabras de mi madre fueron como la última estocada que atravesó por completo el orgullo de la señora Pilar. Se quedó sin palabras, temblando de pies a cabeza. Se dio cuenta de que todo había sido una trampa perfecta en la que ella y su hijo habían caído voluntariamente. Y hoy, volvió a hablar el abogado Alonso, su voz se volvió extremadamente severa. En representación de la legítima propietaria, exijo formalmente al señor Javier, a la señora Pilar y a todas las personas no relacionadas que abandonen los límites de esta finca de inmediato. ¿Abandonar? Javier levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Esta es mi boda. No tenéis derecho a echarme. Su boda ha terminado, respondió el abogado Alonso sin la más mínima concesión. La novia ha huido, y usted está celebrando un evento ilegal en la propiedad de otra persona. Según la ley, tenemos todo el derecho a exigirle que cese esta infracción de inmediato. Si no coopera, nos veremos obligados a solicitar la intervención de los agentes de seguridad. Ustedes se atreven, apretó los dientes Javier. Todavía intentaba aferrarse a su último ápice de orgullo. No podía aceptar el hecho de ser expulsado de su propia boda del siglo delante de cientos de personas. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero solo recibió miradas de desconcierto, sacudidas de cabeza compasivas y miradas de desprecio. Nadie se puso de su lado. Ya habían visto suficiente de su descaro y estupidez. Era hora de que la obra terminara, y el telón final fue bajado por una orden irrefutable. Al ver que Javier seguía obstinado, mi madre no dijo nada más. Asintió levemente al abogado. El abogado Alonso sacó inmediatamente su teléfono y marcó un número rápidamente. «Hola, jefe de equipo Alonso. Tenemos algunos individuos que han entrado ilegalmente en la propiedad de la presidenta y están causando disturbios. Por favor, acompáñelos fuera según el procedimiento». La llamada terminó. En menos de 2 minutos, un equipo de seguridad de unas 20 personas, todos robustos y altos, con uniformes negros, entró en silencio y profesionalmente desde la puerta. Eran el equipo de seguridad interno del Grupo Sabor Imperial, entrenados para manejar las situaciones más complejas. Su aparición aplastó por completo cualquier voluntad de resistencia de Javier. Vio al equipo de seguridad acercarse a él, y su imponente presencia le hizo saber que todo había terminado de verdad. El jefe del equipo de seguridad se inclinó respetuosamente ante mi madre y ante mí, y luego se volvió hacia Javier. «Señor Javier», dijo con voz baja y autoritaria, «hemos recibido instrucciones de pedirle a usted y a su familia que abandonen este lugar. Por favor, coopere, ustedes. No tienen derecho», todavía gritó débilmente Javier. «Tenemos derecho», respondió el jefe de equipo. «Estamos ejerciendo nuestra autoridad para proteger la propiedad en nombre de la legítima propietaria». Luego hizo un gesto. 2 agentes de seguridad se acercaron inmediatamente a Javier y le sujetaron firmemente por los brazos. «Suéltenme. ¿Saben quién soy?». Se debatió, pero fue inútil. Su fuerza no era comparable a la de personas entrenadas profesionalmente. La imagen del novio, con su traje de lujo, siendo arrastrado por 2 robustos guardias de seguridad,
No podría haber sido más miserable y ridícula. La señora Pilar, al ver que se llevaban a su hijo, gritó y corrió a intentar hacer una escena. «Suelten a mi hijo. Sois unos ladrones». Pero también fue detenida por 2 agentes de seguridad femeninas. «Señora, por favor, acompáñenos», dijeron cortésmente, pero sus acciones fueron muy firmes. Todos los parientes de la familia, que hasta hace un momento habían sido arrogantes y engreídos, ahora fueron expulsados del lugar de la fiesta de la manera más bochornosa posible. Fueron conducidos como un rebaño de patos, pasando por las mesas todavía llenas de callos y morcilla, bajo las miradas compasivas de los invitados que quedaban, fuera de las puertas de la finca que una vez consideraron su paraíso. Una vez que la familia fue desalojada, mi madre tomó el micrófono del escenario. No miró a los invitados atónitos, sino a las docenas de cámaras de la prensa que todavía estaban grabando. «Damas y caballeros», dijo, ya no como una madre vengando a su hija, sino como una presidenta autoritaria. «Soy Carmen, presidenta del Grupo Sabor Imperial. Les pido disculpas por haberles hecho presenciar hoy una obra tan lamentable». Hizo una pausa y sonrió. «Pero el banquete ya está servido y la comida está en la mesa. Si no les importan estos platos tradicionales, por favor, sírvanse. Consideren esto como una fiesta de presentación inesperada del futuro restaurante de la marca Sabor Imperial en la finca La Promesa». Sus palabras, humorísticas pero agudas, hicieron que toda la sala estallara en aplausos. No solo había recuperado su casa, sino que había convertido un desastre mediático en una oportunidad de relaciones públicas inmejorable. Y en cuanto a mi hija, continuó, atrayéndome a su lado. «Les presento a mi única hija, Isabella. Ella será quien me acompañe en la gestión y el desarrollo de esta marca gastronómica». Levantó mi mano en alto, y todas las miradas y todos los objetivos de las cámaras se centraron en mí. Ya no era la nuera abandonada. Estaba al lado de mi madre como la heredera de un imperio, como una princesa que había recuperado su reino. La boda del siglo se había convertido en el desastre del siglo para la familia de Javier, pero para mí fue un nuevo comienzo más brillante que nunca. La obra de teatro había llegado a su fin, y la persona que había escrito el final no era otra que mi madre. La gran dama de la gastronomía española no podría haber reaparecido de una manera más espectacular. Cogí la mano de mi madre y miré hacia adelante, donde me esperaba un nuevo futuro, una nueva vida. Esa fatídica noche terminó con la familia de Javier siendo escoltada fuera de las puertas de la finca La Promesa por el equipo de seguridad del Grupo Sabor Imperial. Ante cientos de pares de ojos y docenas de objetivos de cámara, fueron arrojados a la noche sin hogar, sin honor y con nada más que un futuro sombrío y oscuro. Pero eso fue solo el comienzo de su infierno en la tierra. Un infierno construido con los ladrillos de la codicia, la arrogancia y la traición. Esa misma noche, los vídeos de la boda del banquete de Cayos se convirtieron en una tormenta en las redes sociales. Hashtags como «boda de Cayos», «la venganza del siglo» o «la lección de la gran dama» se hicieron tendencia a una velocidad vertiginosa. Ya no era un chisme de la alta sociedad. Se convirtió en un fenómeno mediático nacional. La gente compartía, comentaba y creaba memes. El rostro distorsionado por la ira de Javier, el rostro pálido de vergüenza de Valeria, y sobre todo la imagen de los lujosos platos de Cayos a la madrileña en las mesas de un banquete de millones de euros, se convirtieron en memes inmortales. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, comenzó el verdadero terremoto. Todos los principales medios de comunicación, desde los periódicos online más importantes hasta los prestigiosos diarios económicos, publicaron titulares impactantes al unísono. La caída del director de medios que perdió una finca de 55 millones y a su futura esposa, la bofetada legal del siglo y la picante venganza de la presidenta Carmen, de la boda de ensueño al desastre de los Cayos, el amargo final del traidor codicioso. Los nombres de Javier y Valeria se hicieron más famosos que nunca, pero fue una fama llena de infamia y humillación. Toda la información sobre ellos fue desenterrada por los internautas. El pasado promiscuo de Javier, las declaraciones de Valeria sobre su vida de postureo y falsa en las redes sociales, e incluso las duras palabras que la señora Pilar me había dicho en el pasado, fueron reveladas por mis antiguos amigos. Todo salió a la luz, y se convirtieron en el hazmerreír de toda la ciudad, en el tema de todas las conversaciones. Para Valeria, la influencer que vivía de la imagen y la aclamación pública, esto fue un golpe fatal, una sentencia de muerte para su carrera de vida falsa. Su cuenta personal fue atacada por decenas de miles, y luego cientos de miles de personas. No solo la insultaron, sino que usaron precisamente esa comida rústica para despreciarla. ¿Has comido morcilla hoy, guapa? A un amante le pegan los callos y un marido estafador. A ver si ahora aprendes a no despreciar la comida española, pija de pacotilla. Las marcas de moda y cosméticos que habían firmado contratos publicitarios con ella en el pasado
Anunciaron al unísono el cese de la colaboración, no queriendo que su imagen de marca se viera empañada por este vergonzoso escándalo. Incapaz de soportar la humillación, cerró todas sus cuentas de redes sociales y no se atrevió a salir de casa. El sueño de convertirse en la nuera de una familia adinerada se hizo añicos. Su carrera de influencer desapareció, y en su lugar solo quedó una mancha que la perseguiría de por vida, el apodo de la pija de los Cayos. Pero quienes tuvieron que soportar las consecuencias más directas y pesadas fueron Javier y su familia. Expulsados de la finca, no tenían a dónde ir. Tuvieron que alojarse temporalmente en un viejo y estrecho apartamento de apenas 40 cuadrados metros, el mismo que la señora Pilar había criticado anteriormente como una ratonera, no acorde con su estatus. El duro contraste entre un ático de 150 millones y un apartamento viejo, entre una vida de lujo y una realidad miserable, fue una tortura mental terrible. Pero ni siquiera esa paz temporal duró mucho. La empresa de medios donde Javier era director se enfrentó a una crisis sin precedentes después de que estallara el escándalo. Los grandes clientes, sensibles a la imagen, enviaron correos electrónicos y llamaron al unísono para exigir la rescisión de los contratos. No podían seguir colaborando con un director de medios cuya vida privada era un desastre, un estafador y una persona de mala reputación. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, y la decisión final fue rápida y despiadada. Despedir a Javier de inmediato y emitir un comunicado de prensa declarando que no tenían nada que ver con sus acciones personales para salvar la reputación que le quedaba a la empresa. Habiendo perdido su trabajo, su casa, a su futura esposa y su honor, Javier se derrumbó por completo. Ya no gritaba ni enloquecía. Se encerró en esa estrecha habitación y se dedicó a beber día y noche. No podía enfrentarse a nadie. No podía contestar el teléfono. No podía leer los periódicos. Pero no podía escapar de sí mismo. Mi imagen con el deslumbrante vestido rojo, la tranquila sonrisa de mi madre y el intenso olor a callos de esa fatídica noche lo atormentaban en cada noche de insomnio. Lo tenía todo en sus manos. Una esposa que lo amaba de verdad, la casa de sus sueños, un futuro brillante. Pero por su codicia infinita y su traición, él mismo lo había hecho añicos todo, pero el infierno no se detuvo ahí. Mi madre, Carmen, no era una persona que se anduviera con rodeos. Decidió llegar hasta el final para enseñarles una lección inolvidable sobre el peso de la ley. El equipo legal del Grupo Sabor Imperial demandó formalmente a Javier por fraude y apropiación indebida de bienes por haber engañado para que firmara el contrato de donación y por ocupación ilegal por haber ocupado y utilizado la finca después de que la propiedad fuera invalidada. Con pruebas irrefutables, desde el contrato original con la cláusula secreta hasta el poder que me engañó para que firmara, la victoria era casi segura. Además, Javier también tuvo que enfrentarse a una serie de demandas de los patrocinadores de su boda del siglo. Habían gastado miles de millones en la promoción de su marca, pero al final se vieron envueltos en un vergonzoso escándalo mediático. Le exigieron una indemnización total por los daños a su imagen y los costes. Las deudas se acumularon como una bola de nieve y su futuro se oscureció tras las rejas. Su madre, la señora Pilar, después de presenciar cómo su hijo pasaba de ser una estrella a un criminal en un instante, de ser un orgullo a una vergüenza, finalmente no pudo soportarlo más. El enorme shock la envejeció 10 años y debilitó su salud. La vida en un entorno estrecho y deficiente, sumada al desprecio de los vecinos, la llevó a ser hospitalizada en un estado de grave agotamiento nervioso y físico. Yacía en la fría cama de un hospital público, sin rastro del aplomo de la suegra malvada que codiciaba la fama superficial de antaño. Solo era una mujer vieja e indefensa, viendo cómo su familia se derrumbaba y se arruinaba por su propia estupidez y codicia. El infierno en la tierra no estaba lejos. Era el remordimiento, el arrepentimiento y la humillación que los perseguirían de por vida. Una sentencia sin fin. Un año después, cuando el ruido del escándalo se había calmado gradualmente, una nueva historia se convirtió en el tema de conversación en Madrid. Pero esta vez, no era una tragedia ni una comedia, sino una historia llena de inspiración y orgullo. La finca La Promesa, que había conmocionado al mundo con la boda de los Cayos, ahora se había vestido de nuevo y tenía una nueva misión. Ya no era una finca privada cerrada. Mi madre y yo decidimos convertirla en un espacio especial, algo sin precedentes en España, un lugar que combinaba un restaurante de alta cocina española con un centro de exposiciones de arquitectura y cultura culinaria. Lo llamamos Raíces de la Promesa. Este lugar no solo ofrecía la quinta esencia de la cocina de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, creada por los mejores chefs del Grupo Sabor Imperial en un espacio arquitectónico único, sino que también era un lugar para exhibir los diseños y maquetas de jóvenes arquitectos talentosos, para organizar charlas culturales,
clases de cocina tradicional y mercados de fin de semana en honor a los productos ecológicos de los agricultores españoles. Queríamos convertir la finca en un lugar que honrara el valor de las raíces culturales, un lugar al que los hijos de España pudieran volver y sentirse orgullosos. El día de la inauguración, Raíces de la Promesa fue un gran evento que atrajo la atención de toda la élite, los artistas y los medios de comunicación. Yo ya no me escondía detrás del escenario. Llevaba un traje de seda diseñado por la señora Montes, de pie junto a mi madre, segura de mí misma y radiante. Como directora de operaciones de este proyecto, ya no era la diseñadora de interiores que solo conocía 4 paredes. Aprendí de mi madre y participé en la gestión y las operaciones. Encontré mi pasión y recuperé mi valor, no construyendo mi propio hogar, sino construyendo y difundiendo buenos valores para la comunidad. Mi vida ahora es una sucesión de días ocupados pero llenos de alegría. Encontré la felicidad en el trabajo, en las sonrisas de satisfacción de los clientes, en las miradas de admiración de los jóvenes amantes de la cultura. Me reencontré a mí misma, una versión de mí misma mucho más fuerte y completa que antes. En cuanto al destino de aquellos que me hicieron sufrir, también tuvieron el final que merecían. Un final trágico escrito por sus propias elecciones equivocadas. Javier fue condenado a 3 años de prisión por fraude, con pruebas irrefutables en su contra. Pero eso no fue todo. La enorme indemnización que tuvo que pagar a los patrocinadores y a las partes relacionadas lo dejó a él y a su familia completamente en la ruina. Después de salir de la cárcel, no le quedaba nada. Su antigua empresa lo despidió, sus amigos lo evitaron, y el nombre de Javier se convirtió en una mancha en la industria de los medios. Ninguna empresa quería contratarlo. Tuvo que hacer todo tipo de trabajos manuales para sobrevivir, desde repartidor en moto hasta camarero en un puesto de comida callejera. Irónicamente, un lugar que vendía la comida que una vez despreció. A veces, la gente lo ve sentado en silencio en una esquina de la calle, después de un duro día de trabajo, mirando con los ojos perdidos el edificio iluminado de Raíces de la Promesa. Quizás en ese momento se arrepiente. Se arrepiente de la esposa que lo amó con todo su corazón. Se arrepiente de la oportunidad de cambiar su vida que tuvo al alcance de la mano, pero que desechó por su propia codicia y traición. Pero todo era demasiado tarde. El arrepentimiento ahora sería su fiel compañero por el resto de su vida. La señora Pilar, después de una larga hospitalización, fue dada de alta, pero el enorme shock la había envejecido 10 años, y su salud estaba debilitada. Tuvo que pasar sus últimos días en el estrecho y viejo apartamento, en el dolor y la vergüenza. Su orgullo, su arrogancia, fueron enterrados para siempre con la caída de su precioso hijo. Cada día tenía que enfrentarse a la verdad de que su corazón cruel y su codicia habían llevado a toda su familia a la tragedia. Fue una tortura mental más dolorosa que el dolor físico. Toda su familia tuvo que pagar un precio demasiado alto por sus malas decisiones. Una vez estuvieron en lo alto, mirándome con desprecio, pero al final, fueron ellos quienes se hundieron en lo más bajo de la sociedad. Una tarde, mientras estaba en el jardín de Raíces de la Promesa, mirando los nenúfares en plena floración en el estanque, mi madre se acercó y me abrazó. ¿Todavía los odias?, me preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza y sonreí. No, mamá, ya no los odio. Quizás incluso debería estarles agradecida. Si no fuera por su traición, probablemente nunca habría descubierto mi verdadera fuerza ni habría tenido la vida tan significativa que tengo hoy. Así es. A veces, una puerta que se cierra ante nuestros ojos no significa el final, sino que es para abrirnos un nuevo camino, más amplio y mejor. Y yo encontré mi propio camino, un camino construido con autoestima, esfuerzo y el amor de una gran madre. Realmente había vuelto a nacer. Queridos lectores, el último acto de la trágica y catártica obra en la finca La Promesa ha llegado oficialmente a su fin. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde la extrema humillación y el desconcierto de Isabella cuando fue expulsada de la casa que contenía su pasión, hasta la euforia y la satisfacción cuando la justicia se hizo realidad de la manera más espectacular posible. Cuando las últimas palabras se detienen y la música de fondo de la historia se desvanece lentamente, quizás en el corazón de cada uno de nosotros queden emociones complejas y profundas. Algunos sentirán júbilo y satisfacción ante el amargo final que recibió la familia de Javier, porque la ley del karma en el mundo es justa, y es una ley inmutable que quien siembra vientos, cosecha tempestades. Otros admirarán la sabiduría, la agudeza y la dirección magistral de la Madre Carmen, que protegió a su hija con su talento. Y todos sentiremos calidez y orgullo por la transformación de Isabella, que convirtió sus lágrimas en diamantes y su dolor en fuerza. Pero más allá de estas emociones momentáneas, esta historia es como un gran espejo.
una película a cámara lenta que ilumina los rincones ocultos de nuestras vidas y de nuestra sociedad. Nos deja lecciones muy profundas y significativas sobre los valores humanos, la verdadera naturaleza de la felicidad y la forma en que debemos vivir nuestras vidas de manera plena y con autoestima. La primera y más amarga lección es sobre la ilusión de los criterios de valoración en la sociedad moderna. Pensemos de nuevo en la familia de Javier, especialmente en Javier y la señora Pilar. ¿Por qué trataron a Isabella con tanta crueldad? ¿Por qué pisotearon fácilmente 3 años de afecto? La respuesta está en la vara de medir que usaban para ver el mundo. Para ellos, el valor de una persona, especialmente de una mujer, no residía en su carácter, su sacrificio o su talento innato. Residía en el brillo superficial, en si el origen familiar era compatible, en si la profesión daba prestigio, en si la apariencia era lo suficientemente sofisticada como para presumir en las redes sociales. Vieron a Isabella, una nuera buena, sencilla y de origen humilde, y le pusieron la etiqueta de barata. Vieron a Valeria, una influencer con cientos de miles de seguidores que siempre vestía de marca, y se apresuraron a ponerle la etiqueta de distinguida. Cometieron un error fatal. Confundieron valor con precio. No entendieron que las cosas pueden tener un precio en dinero, pero el valor de una persona no. Esta historia es una advertencia contundente para todos nosotros. En la ajetreada vida, estamos a veces, sin darnos cuenta, juzgando a los demás con la vara de medir equivocada. Los valoramos por el coche que conducen, la casa en la que viven, el teléfono que usan. Envidiamos a las personas con una apariencia deslumbrante, olvidando que detrás de las fotos bien retocadas puede haber un alma vacía. Ignoramos a los trabajadores corrientes, a las personas que viven en silencio, pero no sabemos que dentro de ellos puede haber un corazón de oro, una sabiduría erudita. La familia de Javier tenía un diamante en sus manos, Isabella, pero como sus ojos solo estaban acostumbrados a la bisutería falsa y brillante, no reconocieron el valor de ese diamante en bruto y lo desecharon sin piedad. Y cuando ese diamante fue pulido y brilló con un resplandor deslumbrante, se dieron cuenta de lo estúpidos que habían sido. No se dejen cegar por los falsos valores de la sociedad. Aprendan a mirar más allá, a ver el carácter, la bondad, el esfuerzo y los valores fundamentales de una persona, porque ese es el verdadero oro que perdurará para siempre, el activo más preciado que ninguna tormenta puede arrastrar. La segunda lección, dolorosa pero muy necesaria, es sobre los límites del silencio y la bondad. En la historia, aunque Javier no pronunció directamente las palabras más crueles, fue su silencio, su consentimiento, el cuchillo mortal que mató el amor y la confianza de su esposa. Cada vez que su madre humillaba a Isabella, él elegía mirar hacia otro lado. Cada vez que ella necesitaba un hombro en el que apoyarse, él elegía huir. Su silencio no fue oro, fue veneno. Fue una connivencia con el mal, una aprobación tácita de las malas acciones. Fue más cruel que los insultos, porque vino de la persona que más amábamos y en la que más confiábamos, la persona que esperábamos que fuera nuestro escudo protector. Esta historia nos advierte que, ya sea en una relación matrimonial, familiar o de amistad, el silencio ante la injusticia es una forma de traición. Si ves que la persona que amas es tratada injustamente y pisoteada, y eliges el silencio porque no quieres problemas, porque no quieres ganarte enemistades, entonces estás ayudando al mal y estás alejando a tu ser querido. Nunca pienses que el silencio es seguro. A veces, una palabra de defensa oportuna, un acto de protección en el momento adecuado, vale más que innumerables palabras de amor vacías. Sé valiente y alza la voz por la justicia, por las personas que valoras, porque de lo contrario, llegará un día en que te darás cuenta de que tu silencio cobarde tuvo un precio demasiado alto, el precio del arrepentimiento y la pérdida irreparables. Y de ahí obtenemos otra lección sobre la bondad. Isabella era demasiado buena, demasiado paciente. Su bondad no estaba bien depositada, y se convirtió en una debilidad que permitió a los demás ir más lejos. Pensó que si se sacrificaba y aguantaba, algún día lo entenderían, pero se equivocó. Para las personas egoístas y codiciosas, tu paciencia no es una virtud de sacrificio, sino una estupidez. Tu bondad no es tolerancia, sino una debilidad que pueden explotar. Esta historia nos enseña que la bondad debe ir acompañada de sabiduría y autoestima. Ser bueno con las personas que lo merecen es amabilidad, pero ser bueno con las personas que no saben valorarlo es ser cruel contigo mismo. Tienes que saber establecer los límites de tu paciencia, saber decir no cuando sea necesario. Tu bondad es un regalo precioso. No lo desperdicies en personas que no lo merecen. Y quizás la lección más profunda e inspiradora que podemos obtener es sobre el poder de la sabiduría y la preparación. La venganza de la madre y la hija no fue una explosión de ira. Fue un juego fríamente calculado,
una obra de teatro elaboradamente orquestada. La madre Carmen, sabia y experimentada, no actuó a ciegas. Usó la ley y la arrogancia de su oponente como armas. La cláusula secreta en el contrato, el hecho de que aceptaran a El Festín Real como empresa de catering, todo eran movimientos que ya estaban preparados. Esto nos demuestra que cuando nos enfrentamos a personas astutas, enfadarse y gritar no sirve de nada. Solo la calma, la sabiduría y un plan bien preparado pueden llevarnos a la victoria. No actúes cuando estés enfadado. Da un paso atrás, analiza la situación, encuentra el punto débil de tu oponente y elige el momento adecuado para dar el golpe decisivo. La venganza más dulce no es una bofetada, sino un juego de ajedrez mate que hace que tu oponente se arrodille por completo y no pueda volver a levantarse. Finalmente, esta historia es un hermoso himno a la relación madre-hija y al resurgimiento de la mujer. La madre Carmen no era solo una madre rica. Era una madre sabia. No protegió a su hija desde el principio. Dejó que su hija cayera, que probara el sabor amargo de la vida por sí misma, porque sabía que solo cuando se levantara del dolor por sí misma, su hija crecería de verdad. Pero siempre estuvo ahí, observando desde la sombra, con una red de seguridad invisible. Cuando su hija la necesitó, apareció. No para protegerla, sino para darle las armas y luchar a su lado. Fue un amor grande, generoso y valiente. Y gracias a ese sólido apoyo, Isabella pudo transformarse por completo. Convirtió el dolor en motivación, la humillación en aplomo. Se levantó de las cenizas de su matrimonio, no para encontrar la felicidad prestada de otro hombre, sino para construir con sus propias manos una nueva felicidad, una nueva carrera, una nueva vida más brillante y significativa. El viaje de Isabella es una prueba contundente de que nadie puede destruirte a menos que tú mismo lo permitas. El final de una mala relación a veces no es una tragedia, sino el comienzo del viaje más maravilloso. Esta historia te enseña que, seas quien seas, vengas de donde vengas, mereces ser respetado. Te enseña que la codicia y la traición siempre tienen un precio. Y te enseña que la verdadera felicidad no proviene del favor de los demás, sino de tu propio esfuerzo, tu valentía y tu capacidad de amarte y valorarte a ti mismo. Vive como Isabella. No pierdas tu autoestima en ninguna circunstancia. Cree en tu propio valor. Enfréntate a los desafíos con valentía y construye tú mismo un amanecer brillante para tu vida. Porque después de cada lluvia, el cielo se aclara, y después de cada tormenta, hay un cielo claro y amplio esperándonos. Una tarde, mientras estaba en el jardín de raíces de la promesa, mirando los nenúfares en plena floración en el estanque, mi madre se acercó y me abrazó. ¿Todavía los odias?, me preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza y sonreí. No, mamá, ya no los odio. Quizás incluso debería estarles agradecida. Si no fuera por su traición, probablemente nunca habría descubierto mi verdadera fuerza ni habría tenido la vida tan significativa que tengo hoy. Así es. A veces una puerta que se cierra ante nuestros ojos no significa el final, sino que es para abrirnos un nuevo camino, más amplio y mejor. Y yo encontré mi propio camino, un camino construido con autoestima, esfuerzo y el amor de una gran madre. Realmente había vuelto a nacer. Queridos lectores, si esta historia y sus lecciones han llegado a vuestros corazones, no dudéis en darle al botón de me gusta. Compartid este video con vuestros amigos y familiares. Adiós y hasta la próxima historia.